días, mis hermanos. Les bendigo a cada uno de los que han dispuesto su corazón en esta mañana para recibir la palabra de nuestro buen Padre. Hoy, hoy vamos a ver un tema muy lindo, se llama Un obrero aprobado por Dios. Vamos a trabajar la nueva traducción viviente y vamos a estar en el libro de Segunda de Timoteo. Vamos a ver el capítulo 2, mis hermanos. Entonces, le pido a Dios que se disponga a cada uno y que puedan comprender la palabra que nuestro Padre Precioso trae en esta mañana. Dice la palabra: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. ¿Qué presta esa palabra, mis hermanos? Esto es algo que Papito Dios nos manda a esforzarnos. Somos sus obreros, somos sus siervos, pero Él mismo sabe que no es fácil para el ser humano dejar tantas cosas, no es fácil para el ser humano eh, despojarse de tantas cosas, de pronto de las que estamos acostumbrados, pero la buena noticia es que Papito Dios nos escogió porque sabe y conoce a cada uno de sus hijos y sabe que nos dotó de todas las capacidades para llegar a ser un obrero, un buen obrero aprobado por Él. Pero lo primero que Dios nos pide es que nos esforcemos. Lo primero que Dios pide es que ante cualquier situación que se presente para sus hijos, lo primero es esforzar. Si nos damos cuenta, esta palabra aparece muchas veces en la Biblia: esfuérzate y sé valiente. Y creo que Dios nos lo ha repetido desde el momento en que lo conocemos y hasta este momento: esfuérzate y sé valiente, porque aún Él mismo sabe que no es fácil. Aún Papito Dios sabe que nosotros tenemos debilidades, que tenemos, a veces se levantan fortalezas que de pronto nosotros las vemos tan gigantes que son a veces imposible de cruzarlas, pero Él nos dejó escrito en su palabra que todo lo podemos en Él y todo es todo, mis hermanos. Entonces, en esta mañana te invito a que te esfuerces para que podamos presentarnos delante de Dios y recibir su aprobación. Para ser un obrero aprobado, nosotros debemos tener unas características y estas características son específicas. Dios las dejó específicamente para nosotros. Entonces, vamos a ver la primera característica. Entonces, como obrero, cuando nosotros vamos a servir como obreros, debemos tratar la verdad con rectitud frente a las falsas enseñanzas. Sabemos que ahorita pues se levantan miles de cosas erradas, erróneas, y nosotros como hijos de Dios que conocemos la verdad, pues el Señor nos las ha revelado. Nosotros sabemos qué clase de cosas se han levantado ahorita, eh, lo de los géneros, lo de lo que se está viendo ahorita afuera, bueno, tantas cosas, las falsas profecías, todas esas cosas que se han levantado que para Dios no son aprobadas. Nosotros como obreros de Dios estamos siendo preparados para conocer y entender cada una de esas cosas, pero no estamos, no, Dios no nos manda a contender con todas estas cosas, sino con la palabra de verdad que Él nos enseña a diario. Por eso estamos en un proceso, estamos aprendiendo cada día, por eso Él se ha determinado a enseñarnos cada día para que maduremos y para que entendamos estas cosas. Pero entonces Él no nos manda a nosotros a contender con las personas que están erradas. Si notamos cuando Jesús enseñaba y la gente, que era la mayoría, estaba errada, Él muy pocas veces lo vemos contender. Él hablaba la palabra de la verdad y el que lo entendía, lo entendía. Y eso es lo que nos manda el Señor a nosotros. Debemos enseñar dando ejemplo del uso correcto de la palabra de verdad. En segunda de Timoteo 2:14 dice: recuérdales estas cosas a todos
y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. O sea, en pocas palabras, Dios nos manda a nosotros a que nuestro testimonio sea reflejado en la palabra de la verdad, en lo que nosotros aprendemos cada día de Dios. Dios no nos manda a contender con aquel que de pronto viene con, no sé, con falsas doctrinas, con, por ejemplo, los que profetizan sin ningún temor y sueltan palabras. eh, no sé si alguno se ha tropezado con estas personas, pero pues no estamos mandados a contender con ellos, sino simplemente revelarles lo que es la verdad, que si la persona quiere entender, pues entiende. Pero pues sabemos que hay personas cercas que no reciben la palabra de la verdad. Hay personas que de pronto, lo que decía la pastora, se cierran en su orgullo y su propia razón, no permiten que entiendan esto que pronto nosotros como hijos de Dios estamos dando. Pero no estamos llamados a contender con estas personas, mis hermanos. Nosotros, más que con palabras, nosotros con hechos debemos dar uso de esta palabra de verdad. Y, y creo que todos somos libros abiertos, somos cartas que leen a diario las personas que nos rodean. Y esto ayuda mucho a que las personas se den cuenta quién es un verdadero hijo de Dios y quién no lo es. Entonces hay personas que dicen, sí, soy hijo de Dios, pero sus hechos hablan mucho. Entonces, de pronto por eso es los malos testimonios hoy en día. Y estamos llamados a dar un buen testimonio, a dar un buen testimonio del Dios de amor y de misericordia que nosotros tenemos. Entonces, como obreros, nosotros debemos estar la palabra de la verdad, lo que aprendemos a diario, lo que estamos comprendiendo cada vez que nos alimentamos todos los días, lo que Dios nos enseña en su presencia cuando vamos al lugar secreto. La segunda característica es como un instrumento de Dios. El instrumento de Dios deberá apartarse de la iniquidad y limpiarse de ella para ser un instrumento útil para el Señor. Nosotros como instrumento de Dios debemos estar limpios, hermanos. Dios no nos manda a ser perfectos porque Él sabe que nuestra naturaleza es pecaminosa, pero cuando Dios nos apartó, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, nosotros decidimos ser limpios, ser lavados. Nosotros decidimos tener un cambio en nuestra vida. Nosotros decidimos apartarnos de pronto de la mentira, de el orgullo, de la falsedad, de la hipocresía, de todas estas cosas que tiene un ser humano antes de llegar a los caminos del Señor. Cuando nosotros llegamos a los caminos de nuestro Señor Jesucristo, yo no sé si usted nota o si usted hace un recuento desde el momento en que usted lo hizo hasta ahora, usted no es el mismo. Yo no soy la misma. Desde el momento en que yo acepté al Señor Jesucristo, empecé un proceso de cambio donde nadie me decía, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Simplemente en el momento en que yo buscaba la presencia de Dios, yo me daba cuenta de las cosas que estaba haciendo mal y simplemente sabía que esto desagradaba a Dios y empecé a dejarlo. Y esa es la forma como Dios opera en el ser humano. Dios no obliga a que dejemos las cosas, sino simplemente Él empieza a limpiar y nosotros empezamos a tomar una actitud de conciencia, de arrepentimiento, no de remordimiento, de arrepentimiento. Entonces empezamos a dejar ciertas cosas que nosotros hacíamos. Hay cosas que caracterizan al ser humano. Hay personas que son mentirosas y se caracterizan por ser mentirosas. Hay personas que son de pronto hipócritas, otras chismosas. Y todas estas cosas, cuando uno conoce al Señor Jesucristo, uno mismo se va despojando de todas estas cosas. Para ser un instrumento de Dios, nosotros debemos estar limpios, porque Él es santo. Y si Él habita en este templo, en este cuerpo debe estar limpio. Segunda Timoteo 19, 20 al 21 dice, el Señor conoce a los que son suyos. ¿Por qué? Porque tienen unas características específicas. Todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Y esto es algo que uno empieza a hacer eh, siendo consciente de las cosas.
En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Qué precioso es, qué preciosa palabra es esta. Qué precioso es poder ser un utensilio especial para uso honorable, mi hermano. Esto es un privilegio ser un instrumento de Dios, que tú vayas a algún lugar y que sin tan siquiera abrir la boca, la gente se dé cuenta que eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tienes unas características especiales. Eres una persona honorable. Entonces tú no necesitas dar tu carta de presentación, sino simplemente te ven y lo que ven es el reflejo de Dios. Ven al mismo Jesús, la bondad, la misericordia, el amor, el que tú quieras ayudar, el querer ser una mejor persona cada día. Esas son las características de un instrumento de Dios. Que uno vaya a algún lugar y haya alguna necesidad y no pueda aportar, así sea algo pequeño, pero como hijo de Dios pueda uno aportar. Eso es hermoso, mis hermanos. Si notamos aquí habla de utensilios costosos y de utensilios ordinarios. Y creo que nosotros como hijos de Dios somos utensilios de honra, somos utensilios costosos, porque el precio que Jesús pagó por nosotros es incalculable. Y me parece tan hermoso esto y cuando el Señor me daba esto, esta palabra tan preciosa, yo decía, Señor, tan lindo tú, porque conoces a los tuyos, no te equivocaste en escogerlos porque les diste unas características especiales. Somos, somos utensilios de honra en las manos de Dios. Por eso Él nos manda a limpiarnos, porque nosotros no podemos ir a ayudar a alguien dando mal testimonio. Por eso hay tantas personas que no creen, porque hay muchos que dicen ser hijos de Dios y demuestran todo lo contrario. Y en mi caso me ha pasado. Mi esposo tenía tantos malos testimonios de personas y él no creía, pero el testimonio de mi pastor ha hecho que este hombre crea, ha hecho que este hombre diga, sí, sí hay hombres de Dios buenos, sí hay hombres de Dios que realmente no son como la imagen que él tenía. Y doy testimonio de esto y mis pastores lo saben esto. Y yo le doy gloria y honra a Dios. Y no estoy exaltando al hombre, sé quién es mi pastor y lo amo por su testimonio y la espontaneidad de ellos y el que ellos se muestren tal cual son, aquí en mi casa, en la iglesia, se muestran tal cual son y eso es lo que ha enamorado a mi esposo, ese testimonio de que los hijos de Dios somos seres humanos, no dejamos de serlo, pero tenemos unas características especiales. Nos caracterizamos por ser bondadosos, nos caracterizamos por tener el amor de Cristo y demostrarlo a los demás. Ese es un instrumento de Dios, con hechos, no con palabras. Las palabras se las lleva el viento, mis hermanos. Muchas veces las palabras no lo llenan a uno en el momento, pero se van. Pero lo que es el testimonio, eso marca a las personas. Y lo digo por experiencia propia, porque eso ha ocurrido con mi esposo. Él se ha dado cuenta que no todos los siervos de Dios, no todos los que dicen ser pastores son como él pensaba. ¿Mm? Y le doy gloria a Dios por eso, porque él se ha dado cuenta que hay hijos verdaderos de Dios y que lo demuestran con hechos, no con palabras. Y para mí eso es grato. Y doy este testimonio, mis hermanos. La siguiente característica es como siervo. Somos obreros, somos instrumentos y somos siervos. Y el siervo deberá desechar cuestiones necias y tratar con paciencia a los que están en el error. Mi pastora daba un tema muy lindo y era el orgullo. Y de esto se trata. Deberá desechar cuestiones necias. A veces nosotros nos creemos sabios porque, ay, conozco de Dios, conozco palabra, me estoy alimentando, entonces ya sé mucho. Y viene el orgullo. Y entonces nos creemos más que los demás y queremos darles una enseñanza y no, es que yo sé más, yo sí sé y tú no sabes.
Y Dios no nos ha mandado eso. Dice tratar con paciencia a los que están en el error, sin ofender, sin decirle tú estás cerrado, sino con amor, así como lo hizo Jesús con nosotros, porque cuando Él llegó a nuestra vida, nosotros estábamos cerrados y creíamos que todo lo que estábamos haciendo estaba bien hecho. Y creo que a cada uno de nosotros, Dios nos llamó con amor, muchas veces lo hizo. Tal vez tocó a nuestra puerta una, dos, tres veces, pero lo hizo con amor. Mandó a diferentes personas con mucha paciencia. A muchos les cerramos la puerta, a muchos no les contestamos el teléfono, pero yo recuerdo que muchas personas tuvieron tanta paciencia, tanto amor para que nosotros realmente aceptáramos al Señor. Y eso es lo que Él quiere, un siervo, un buen siervo tiene paciencia con el que está en el error. Un buen siervo predica la palabra de verdad con paciencia. Dice segunda de Timoteo 2:24-25, dice, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar, paciente con las personas difíciles, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Hay algo que nosotros debemos entender, nosotros no cambiamos a las personas, es Dios el que hace la obra y la hace en el tiempo que Él determina. Hay personas que tienen procesos rápidos para aceptar al Señor, hay personas que no, hay personas difíciles, hay personas que pronto sus cuestionamientos, el orgullo, no sé, el que yo puedo, el que yo hago, esas personas son las que más paciencia debemos tener. Y yo sí que sé de eso, porque duermo con uno a mi lado. Y sé que lo que él ha visto estos tiempos, Dios ha ido trabajando, lentamente lo ha hecho, pero él ha ido trabajando y he tenido que tener paciencia, sin reproches, muchas veces he tenido que quedarme callada, muchas veces he tenido que decirle, Señor, sé que estás obrando, sé que estás trabajando a tu manera, no a la mía, porque a veces nos desesperamos para que entiendan, para que conozcan. Y no es así, mis hermanos, es con paciencia, es con todo el amor, así como Dios lo ha tenido con nosotros, porque yo sé que no ha sido fácil y hablo de mi proceso. Dios ha tenido que quitar tantas cosas, cuántas veces me aparté de Él desde el momento en que lo acepté y muchas veces lo deseché, lo dejé, dije, no, esto no es para mí. Pero llegó el momento donde Él dijo, no, mía eres tú. Y aquí estoy, mis hermanos. Ha sido un proceso largo, ha sido como ese proceso de la vasija, él ha tenido que sacar piedras, ha tenido que desbaratarme y volverme a formar, pero ha tenido toda la paciencia del mundo y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tener toda la paciencia del mundo para con estas personas. Y yo sí que sé de eso, sí que puedo darles testimonio de eso. Hay momentos donde yo quiero gritar y quiero expresar, pero Dios me dice no, lo vas a hacer con el testimonio. Y créanme, no era una esposa sumisa, era una esposa desesperante, de esa regañona. Y Dios me ha dado mansedumbre, Dios me ha dado humildad y Dios me ha dicho es más con el testimonio que con las palabras, es más con el amor. Dios nos moldea en amor y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso es lo que estoy haciendo. Y créanme, no es fácil. Hay días donde quiero realmente tirar la toalla, pero Dios me dice no, tú eres mi sierva y me ha preparado y me está preparando y lo seguirá haciendo hasta el momento que yo vea su gloria reflejada en mi esposo y aún en las personas que me rodean, porque hay muchas personas a las que les hemos predicado y aún no creen. Y como siervos hemos sido rechazados y se han burlado de nosotros, nuestra familia, nuestra parentela, pero hay personas a las que se les ha predicado que en este momento se están congregando en otras iglesias de sana doctrina y están siendo enseñadas, pero se les sembró la palabra y es Dios el que hace la obra, mis hermanos. Nosotros simplemente somos ese instrumento que lleva su palabra, somos ese instrumento que lleva lo que Él nos da. Un obrero aprobado es esforzado, es valiente, capaz de superarse ante cualquier situación y cualquier circunstancia. Fuimos dotados de la misma fortaleza que tuvo el Señor Jesucristo cargando la cruz, yendo al Calvario.
sufriendo la crucifixión, sufriendo tanto rechazo, todo lo que él vivió, nosotros también fuimos dotados de eso. Un obrero aprobado se esfuerza, es valiente. Dios no nos prometió a nosotros que la vida fuera color de rosa, lo conocemos y nada nos pasa, lo conocemos y todo nos llega así en un abrir y cerrar de ojos. No, Él nos dijo, esfuérzate, sé valiente, porque Él sabía que el camino no iba a ser fácil. Él sabía que subir esa montaña, que es el reto más grande, llegar a la meta que nos dio, Él sabía que no era fácil. Dijo, esfuérzate y sé valiente, capaz de superar cualquier situación, cualquier situación, sea económica, sea familiar, sea espiritual, la que sea. Estamos dotados, por eso Él nos escogió, por eso tenemos esas características especiales como siervos, como obreros, como instrumentos. Y segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él nos dotó de esto, no nos hizo cobardes, nos dio poder, nos dio amor y dominio propio. O sea que nosotros mismos podemos dominar nuestras pasiones, nuestras debilidades. No podemos decir, no, no puedo con esto. Si hay algo que está gobernando mi vida que no es de Dios, nosotros no podemos decir, no, no puedo con esto, porque Dios nos dio ese dominio propio. Lo tenemos. Estas son las características de sus hijos y nosotros somos sus hijos. No nos dio espíritu de cobardía, nos dio poder y sobre todo amor, mis hermanos. Yo me he dado cuenta que cuando una persona tiene el amor de Cristo, las puertas se abren impresionantes. Y yo doy testimonio de esto, hermano. Se cierra una puerta, pero Dios abre otra. Tal vez nos falta tomar todas estas cosas. Estos son regalos que Dios nos ha dado, pero a veces no nos apropiamos. A veces estas cosas pasan por encima de nosotros y no nos damos ni cuenta. Pero Dios nos está diciendo que nos dio, no nos dio espíritu de cobardía, nos dio poder, nos dio amor y nos dio dominio propio. O sea que sí podemos dejar lo que más nos caracteriza, que no nos permite ser un siervo de Dios, no sé qué sea. Y si alguno de nosotros ya se despojó de eso, gloria a Dios por eso. Pero lo que sea mi pastora, si aún hay orgullo, si aún hay cosas que no nos permiten realmente estar firmes con Dios, nos dio dominio propio para nosotros mismos quitarlas de nuestro camino. Nosotros tenemos ese poder de dominar lo que no nos permite avanzar, mis hermanos. Dios es un Dios de amor y siempre Él, después de una enseñanza, Él nos deja un desafío. Y esto es para que nosotros como hijos de Dios lo pongamos en práctica. Dice segunda de Timoteo 1:6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Yo sé que cuando nosotros eh, hemos estado en la iglesia y Dios ha dirigido al pastor a imponernos manos, yo sé que a muchos de nosotros Dios nos ha revelado el propósito con el cual Él nos escogió. Y muchos de nosotros tenemos en claro cuál es ese propósito. Y los que no, los que son nuevos, los que hasta ahora están empezando, Dios lo va a hacer al tiempo de Él, cuando él lo disponga. Dios lo va a hacer a través de su siervo y te va a decir con qué propósito te trajo. Y yo no solo estoy hablando de ministerios, yo estoy hablando que nosotros como hijos de Dios tenemos una meta, tenemos un blanco para nosotros, tenemos que avanzar. Y en este tiempo yo me he dado cuenta que aferrarse a las cosas de aquí de la tierra es en vano. Por eso Pablo decía, todo lo tengo por basura, porque sí, es rico disfrutar de lo que tenemos, si podemos viajar, si podemos tener un carro, una casa, esas son bendiciones de Dios para nosotros, sus hijos aquí en la tierra. Pero nosotros como hijos debemos tener claro que nuestro blanco no son las cosas materiales, no es el pasarla rico, no es ir a beber, no es ir a bailar, no es ir a gozar en cosas que Dios no nos ha mandado a hacer.
El propósito de nosotros no es enriquecernos, es rico disfrutar de lo que Dios nos da aquí en la tierra porque somos sus hijos y Él da lo mejor, pero nuestro blanco, nuestra meta es estar con nuestros ojos puestos mira, en la carrera que nosotros emprendimos para recibir el premio que Dios nos tiene a cada uno de nosotros como hijos. ¿De qué forma le hemos obedecido nosotros como hijos para nosotros alcanzar ese galardón y poder estar sentados juntamente con Él a la diestra del Padre? Esa es nuestra meta, mis hermanos. Estar sentados juntamente con Cristo a la diestra del Padre. Nosotros como hijos no debemos dejar que se nuble ese rumbo que nosotros tomamos desde el momento en que nos determinamos a recibir a nuestro Señor en nuestro corazón. Segunda de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego que Dios puso en ti. Y si estaba apagado, es el tiempo de hacerlo porque Dios lo está mandando a hacer. Dios te está diciendo y es un desafío que Él te pone. Y si no recuerdas qué fue lo que Dios te dijo a través de su siervo, pídele al Espíritu Santo que te muestre. Pero no olvides el propósito con el cual fuiste llamado y te fue revelado por el Espíritu Santo, porque lo hizo el mismo Padre, a través del pastor que impuso manos sobre ti. No dejes que nada ni nadie apague esa llama. Y Filipenses 3:14 nos invita a eso. Avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Para recibir el premio celestial. Este es nuestro blanco, mis hermanos. Recibir esa corona, que Dios nos diga, eres permitido, sigue, buen siervo fiel. Esa es nuestra meta, mis hermanos. Y Dios en este tiempo me ha enseñado que las cosas materiales son buenas disfrutarlas aquí en la tierra, claro que sí. Y si Dios no las da es porque debemos disfrutarlas, mis hermanos, pero nosotros no debemos aferrarnos a nada, ni a un trabajo, sabes que ni siquiera a nuestra familia, porque algún día se irán. Los amamos aquí en la tierra, claro que sí, los amamos, los disfrutamos, pero aún ni siquiera a nuestros seres amados, más allegados, debemos nosotros aferrarnos. Nosotros debemos aferrarnos a esa carrera, a ese premio, al sumo más llamamiento con el cual fuimos escogidos, mis hermanos. Ese es nuestro desafío, esa es nuestra meta. Avivar ese don y no perder el blanco, el punto de vista que Dios nos dio desde el momento que nos fuimos escogidos, desde el momento que nosotros lo aceptamos. Dios nos llama por medio de Cristo Jesús a ser sus hijos, a ser sus siervos, a ser sus obreros. A eso nos ha llamado. Y ese es nuestro blanco como hijos de Dios. Sabes, mis hermanos, la familia Millán ha perdido muchas cosas. Y yo le doy gracias a Dios por cada cosa que hemos perdido, porque eso nos ha enseñado a ver que el único verdadero, lo único cierto que como seres humanos tenemos es la presencia de Dios. Y es lo más valioso, mis hermanos. Yo he aprendido como ser humano, como hija de Dios, que los tesoros aquí en la tierra pasan. Tú puedes comprar una sala, a los 2 años está dañada. Tú puedes comprar un carro, a los 2 años no tiene el mismo valor con el cual lo compraste. Tú puedes comprar un apartamento, puede venir un temblor y derrumbarlo y derribar todo eso. Todo es efímero, todo es pasajero. La meta del Hijo de Dios es llegar al blanco, sentarse a la diestra del Padre juntamente con Cristo, ir a adorarle, alabarle. Y la alabanza esta mañana lo decía. Esa es mi meta. Mi meta es caminar esta carrera que en la tierra, pero, pero mi blanco está sentarme juntamente a la diestra del Padre con Cristo Jesús. Esa es mi meta. Llegar al cielo y decirle, Padre, lo logré. Pude. Hubo obstáculos, hubo muchas cosas, Señor, pero lo logré. Estoy aquí contigo, Señor. Lo alcancé, Padre, y estoy aquí para adorarte eternamente, Señor. Esa es nuestra meta. Ese es nuestro blanco, mis hermanos. Y esta es la palabra que Papá Dios quería regalarnos para hoy. Espero que este desafío realmente los inste a que aviven el fuego del don que Dios puso en cada uno de nosotros.
y que más que palabras, mis hermanos, sean hechos. Mira que brindar amor y dar lo que Dios nos ha dado a nosotros es lo mejor que nosotros como siervos, como hijos, como instrumentos podemos hacer. Eso era lo que quería compartir con ustedes en esta mañana.